se llama de autónomo a empresario. Muchos autónomos creen que son empresarios o microempresarios como les han hecho creer, cuando lo único que son es propietarios de un puesto de trabajo. Si dejan de trabajar, deja de fluir el efectivo. Si se enferman, no generan dinero. ¿Cómo puede un autónomo convertirse en un empresario? Claro, la gran ventaja que tiene un empresario es que aunque deje de trabajar, el dinero sigue fluyendo. La mayoría de los autónomos exitosos son perfeccionistas. Si no fueran perfeccionistas, seguramente se los comería la competencia. Además, tú quieres que tu mecánico sea perfeccionista, que tu dentista sea perfeccionista, etcétera, etcétera. El perfeccionismo les impide delegar en otros, porque nadie lo puede hacer como ellos. Lo más difícil de ser empresario es tratar con otras personas. Contratar a un buen empleado es muy difícil, exige hacer muchas entrevistas. El problema con un autónomo es que va a contratar a alguien que aunque no esté a la altura y va a seguir trabajando con él, porque hay una relación personal con esa persona, y le pasa a muchos autónomos. Un auténtico empresario tiene que aprender a despedir y volver a contratar hasta que dé con la persona adecuada. Si no fuera tan difícil tratar con personas, muchas más personas serían emprendedores o empresarios. Para ser un empresario necesitas aprender a liderar a otros. El liderazgo es difícil, pero se puede aprender. Nadie nació siendo un líder. Te recomiendo que te hagas un estudioso del liderazgo, que leas sobre el liderazgo y que aprendas a entender las cualidades que tienen los líderes. El primer deber de un empresario es tener una visión que desea cumplir y llevar a cabo y tener la fuerza para hacerlo. Un empleado odia el riesgo, un autónomo acepta el riesgo, un empresario busca grandes riesgos que correr. Un empresario es capaz de utilizar sistemas. Un empresario busca mejorar, pero no es perfeccionista. Acepta los errores como parte del proceso e intenta corregirlos. Un empresario sabe juntar capital y siempre crea desde una SL o una SA, no como un autónomo que tiene todo a su nombre. Un empresario valora su tiempo y se centra en hacer las tareas más importantes. Un autónomo suele valorar más su dinero que su tiempo. Para dirigir una empresa se necesita un equipo de gente mejor que tú. Vamos a ver 7 pasos que te servirán para convertirte en un empresario, aunque ahora seas un empleado o un autónomo. Los 7 pasos son: 1. Empieza a delegar, aunque sea por internet, pequeñas tareas. Crea manuales para cada una de las tareas que realizas como autónomo y cómo quieres que se realicen. No todo el mundo va a estar al nivel del manual, pero va a servir como una guía de lo que tú exactamente esperas. Los manuales no tienen por qué ser complicados, puede ser un video tutorial o puede ser simplemente un documento, una hoja. 3. Busca un equipo directivo que dirija la empresa, un abogado, un banquero, un contador, un vendedor, un publicista. ¿Por qué te cito a estas personas? Porque estarán dispuestas a reunirse contigo, aunque no sean todas juntos, una vez a la semana, una vez al mes o cada 2 meses, para ver cómo está tu negocio. Lo ideal es que se reúnan todos juntos, invítalos a comer, porque claro, al principio no tienes cómo contratar a estas personas para que formen parte directa de tu equipo. 4. Corre riesgos, aprende a correr riesgos. 5. Crea una SL, porque suele ser más barato que crear una SA. 6. Entrevista personal, aunque no puedas contratar todavía, pero empieza a entrevistar personas a saber cómo piensan, lo que buscan. Generalmente los empleados quieren seguridad, es decir, un sueldo seguro, prestaciones seguras, vacaciones pagadas, etcétera, etcétera. 7. Reúne capital para contratar un gerente y pagarle por lo menos 2 años de sueldo. Y te recomiendo encarecidamente que leas el libro El mito del emprendedor de Michael Gerber, un libro genial. Un libro importante sobre cómo convertirse en un auténtico empresario. Te recomiendo que lo leas y es, yo creo que el libro de cabecera de cualquiera que quiera convertirse en empresario. Bueno, espero que este vídeo te sirva para dar los pasos necesarios para crear un gran activo llamado empresa o negocio grande. Y si es así, por favor dale un me gusta y si aún no estás suscrito al canal te invito a suscribirte. Nos vemos en crearactivos.com.